mañana tiene una connotación espiritual. Sé porque los demonios están allá afuera. Sé porque los ángeles de Dios se pasean en victoria en este lugar. Porque no me dejó, hermano, por presa en los dientes de ellos. Se rompió el lazo y su mano me ha rescatado. Bendito sea el nombre de Jesús. Me gocé, hermano. Entonces miré las lágrimas que derramaban mis ojos y vi, hermano, que eran producidas por la tristeza del Espíritu que produce vida. Porque mirad cuán solicitud nos ha dado esa tristeza, nos ha librado, hermano, el Espíritu nos libra de la condenación del pecado. ¿Sabe? Cuando el pecado es evidente, cuando es manifiesto, ya no hay abogado que sirva, porque el pecado es muy evidente. Ya nadie puede hacer más nada. En esto, hermanos, se diferencia el abogado de los abogados. Porque si ese condenado merece realmente la condena, él tiene la marca en sus manos y en sus pies y su costado traspasado. Y puede decir: yo ya pagué la condena por este acusado. Levante su mano y alaben al Rey. Dejó su trono de gloria, aún sabiendo su fin. Él sabía que en el monte Calvario Él daría su vida por mí. Cante conmigo, hermano. Si esto no fuese amor, no habría agua en el mar, no habría estrellas ni sol, ni aves podrían volar. Si esto no fuese amor, ni aun el cielo es real, sería vano el vivir. Si esto no fuese amor, aún en su